Hola, muy buenas noches mis queridos hermanos, que Dios los bendiga mucho. Bueno, aquí les paso lo que es el comentario con respecto a lo que es la carta a los Romanos capítulo 1 versículo número 16, porque dice el poder del Evangelio, es el título de la lectura. Y dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Aquí vemos algo tremendo y algo muy, muy lindo y muy importante. Por ejemplo, eh, todo es hermoso lo que han comentado en el grupo. Muy lindo, la verdad. Muy lindo, hermoso, hermoso y útil. Aquí vamos a ver un aspecto quizás un poquito más profundo. Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio. Y aquí cuando dice Evangelio nos tiene que llamar la atención, porque hay algo extremadamente profundo y extremadamente grande. Noten cómo está marcado con celeste la palabra Evangelio. Y dice así: porque ¿qué es el Evangelio? Es poder de Dios. Y cuando decimos poder de Dios, nos referimos a todo el poder de Dios, porque estamos hablando del poder del ser omnipotente, es decir, que tiene todo poder y toda autoridad y toda majestad están centradas en Él. ¿Pero para qué? El Evangelio es poder de Dios, pero ¿para qué? Con un propósito. ¿Cuál es el propósito del Evangelio y del poder de Dios? Es la salvación, lo que está escrito con naranja, para salvación. ¿Pero a quiénes? ¿Quiénes son los que son salvos? Aquellos que quizás podríamos decir, aquellos que tienen una idea diferente o un pensamiento lógico, o que están dentro de una ideología. No, dice: a todo aquel que cree. ¿En qué? En la salvación, en el poder de Dios y en el Evangelio. Entonces, aquí vemos la profundidad de lo que significa o de lo que es el verdadero Evangelio. El Evangelio que Pablo predicaba, el Evangelio que Jesús predicaba, es algo tremendo, ¿sí? Porque dice que es poder de Dios. Y no dice que es poder de Dios para sanar, que Dios lo puede hacer. No dice que tampoco que es poder de Dios para bendecirte, para que también lo puede hacer. Tampoco dice que es para que seas próspero, para que vivas una vida feliz. Tampoco dice que es poder de Dios para que Dios te dé con todos los gustos, para que Dios te conceda todas las peticiones de tu corazón. No, dice curiosamente: para salvación. ¿Qué es el milagro más importante y más lindo que tenemos nosotros? La salvación de nuestras almas. Es el milagro más hermoso que Dios nos puede haber otorgado. Y es para todos aquellos que creen. Esto va tomado de la palabra, inclusive de lo que dice en Efesios, que la salvación es por gracia. También tiene mucha relación. Dice: ¿a quiénes va a dirigir esta salvación? ¿A quiénes va a dirigir el Evangelio con el poder de Dios para salvación? ¿Y quiénes son los que pueden creer? ¿Quiénes entran dentro de ese círculo? Primeramente los judíos. Al judío primeramente y también al griego. ¿Y por qué dice judío? Porque Jesús, por ejemplo, él venía y predicaba a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, a los judíos propiamente dicho. ¿Por qué? Porque Jesús mismo decía: la salvación viene de los judíos. Eso está en el Evangelio de San Juan capítulo 4, cuando hablaba con la mujer samaritana. Entonces, de la misma manera, en otro pasaje de los Evangelios, Jesús habla con una mujer sirofenicia que venía detrás de él pidiéndole un milagro. Jesús, al tiempo, primero que no le llevaba el apunte, luego se da vuelta y le habla y le dice: mujer, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres? ¿Por qué das gritos detrás de mí? Entonces la mujer le dice: Señor, quiero que hagas un milagro en mi vida. Y Jesús le dice: no está bien tomar el pan de los hijos, de la mesa de los hijos, y dárselo a los perrillos, es decir, a una persona que no era judía. Sin embargo, esta mujer le responde sabiamente y con mucha fe y le dice: Señor, pero aún los perrillos que están debajo de la mesa comen de las migajas que caen de ella. Entonces vemos nosotros aquí cómo la fe de esta mujer, cómo ella rogaba y veía el oportunismo, la oportunidad de poder recibir un milagro. Entonces Jesús le dice: vete, porque no he hallado fe tan grande ni siquiera en Israel. Vete, mujer, que sea hecho de acuerdo a tu fe. Entonces ahí vemos cómo la salvación, el milagro, la gracia de Dios
alcanza también a aquellos que no eran judíos, los griegos. Y los griegos en este caso representan a todos aquellos que no son del linaje judío, lo que para nosotros seríamos aquellas naciones, ¿no es cierto?, que no somos judíos, aquellas ciudades, países, etcétera, que no somos judíos, también nos alcanza la salvación. Entonces, no solamente la salvación es para los judíos, sino también para aquellos que no lo son. Bien, es muy difícil poder profundizar en esto, pero es tremendo lo que la palabra de Dios aquí está enseñándonos, lo que el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo nos está explicando de manera tremenda. El Evangelio es poder de Dios, pero el poder de Dios es para salvación y es para todos aquellos que creen. No importa si es judío o primeramente es judío, pero también es para aquellas personas que no son judías como nosotros. Es tan grande el amor de Dios y la gracia de Dios que nos ha alcanzado. Y por este motivo no debemos avergonzarnos del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Bueno, esta es la reflexión con lo que me quedo. Por supuesto está el versículo 17, pero me quedo con esta parte, el versículo número 16. Y bueno, que Dios los bendiga mucho. Mañana seguimos con otra lectura para que podamos seguir creciendo en la palabra de Dios y seguir creciendo en todo esto tan hermoso que Dios nos ha dado de poder leer y tener en nuestras manos su bendita palabra. Que Dios los bendiga.